Bueno, vamos a continuar nuestra clase. Hoy, antes de terminar, vamos a definir un poco día de examen porque tenemos hasta el 15, tengo entendido. Entonces, eh, voy a proponerle que rindamos el 14, si les parece. Bueno, pero eso vamos a ver antes del final, cuando haya más gente. Vamos a empezar hoy. Bueno, nosotros antes que nada vamos a repasar nuestro proceso. Y en este proceso estamos más o menos acá en el nivel, en el punto 4 de nuestro ciclo de vida. Ya hemos pasado por factibilidad, hemos hablado de todo lo que es proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, hablamos de las dos leyes, hablamos de la ley 2051 de contrataciones públicas y hablamos de la ley 1012 de honorarios profesionales de arquitectos. Estamos por acá. Entonces, vamos a ver qué ocurre por ahí. Bueno, eso dijimos la vez pasada. Lo que vamos a hacer en este punto, eh, preconstrucción es una etapa en donde yo ya tengo el proyecto ejecutivo, pero necesito contratar a alguien que me ejecute ese proyecto, o sea, una empresa constructora. Ese periodo, a veces largo, a veces corto, de acuerdo a la complejidad de la obra y de acuerdo al propietario o al tipo de obra, etcétera, etcétera. Y esa parte, yo como proyectista puede ser que continúe en la siguiente etapa, hago el proyecto y continúo a veces en la obra, o por otro lado, puede ser que yo solamente sea proyectista y ya no sea constructor. En otros países está prohibido que el proyectista sea también constructor. En Estados Unidos, Argentina, no puedes, siendo proyectista, presentarte a la construcción, porque dicen que son eh, intereses, hay intereses en juego y yo necesito otra parte que me controle. Pero en fin, esta etapa podemos resumirla en tres partes. Primera etapa, un primer punto que es el llamado al concurso de precios, donde yo voy puede ser por invitación, puede ser porque yo publiqué la adjudicación y el contrato. O sea y habíamos visto esas tres partes la vez pasada: concurso de precios, adjudicación y contrato. Este concurso de precios, como le dije, puede ser por invitación o abierta. Invitación es que yo elijo a quienes le vea a convocar el concurso, es abierto, que es para cualquiera, que reúna las condiciones, por supuesto, del llamado. Una vez que haya hecho eso, voy a la adjudicación con la empresa que, de acuerdo al llamado que hice, si es al precio más bajo o a la calidad, y firmo un contrato. Este proceso que parece sencillo, eh, a la vez es muy complejo, ¿verdad? Elegir las empresas que se van a adjudicar. Fíjense, quiero mostrarle algo que encontré, que forma parte de la Universidad de San Martín, Argentina, pero me pareció muy ilustrativo. Se llama Programa de Recursos Físicos y hace un recorrido a la que son las contrataciones, en este caso también de obras públicas, pero se aplicaría a nosotros. Habla del sistema de contratación. Esto vamos a ver porque vamos a hablar dentro de un rato de contrato. Oferentes, ¿quiénes pueden participar? En este caso, no va a ser por invitación esto que estoy mostrando. Ahora, ustedes están viendo. Sí, espera, me estoy equivocando. No están viendo todavía esto. Esto. Ahora sí, bueno, voy a empezar. Decía que esto es un.
un formato de llamado de Argentina, parecido a lo que es la ley 2051 de contrataciones públicas, pero es de ellos. Pero quiero rescatar de eso este listado de actividades que ocurren cuando voy a hacer el llamado. Y en ese listado están otra vez detallados las partes. Primero habla del sistema de contratación, esto vamos a ver después. Y acá habla de oferentes, quiénes pueden participar. Viste que determina capacidad legal, capacidad técnica, capacidad de contratación. Capacidad técnica es que sea un arquitecto habilitado, de contratación es si está habilitado para contratar. Inhabilidades para contratar, domicilio, ejecución de obras, informe y suministro del licitante, etcétera. Habla de garantía. Esto también tiene el pliego de base y condiciones que usa contrataciones públicas. No es que es diferente, sino el orden nomás. Después de las propuestas. Acá habla, primero yo elijo a quién le voy a invitar, después la presentación de las propuestas, la forma de presentación de las propuestas, los documentos que integran la propuesta y el cumplimiento de la propuesta, por ese orden. Acá habla de clases de licitación. La vez pasada nosotros vimos que contrataciones públicas establecía 4 clases de licitación. Acá hay algo interesante que le llama etapa única y etapa múltiple, ¿verdad? Si es una obra que se va a ejecutar toda una vez o se va a hacer en varias partes. Habla de la apertura de la propuesta presentadas, habla de la evaluación de las propuestas, hay un dictamen de evaluación, habla de la adjudicación y el contrato. Hasta acá queremos llegar nosotros. Contrato. Esta presentación sigue lo que vamos a ver nosotros más adelante. Organización de obra, habla del orden de inicio, plan de trabajo, trabajo definitivo, entrega, replanteo, alineación. Habla de vigilancia y seguridad, alumbrado. Esto vamos a ver más adelante cuando hablemos de obra. Habla de la dirección de obra, materiales y trabajo, de relaciones con los contratistas, desarrollo de la obra, modificaciones, certificaciones muy importantes. Eso vamos a hacer un ejercicio de certificación. La recepción de obra, que es al final, cuando termina, y rescisión del contrato que eso conlleva, ¿verdad? Bueno, este recorrido vamos a hacer de alguna manera. Quiero ahora volver otra vez. Quiero que veamos un pliego en un argentino, no pliego paraguayo. Este llamado de construcción y equipamiento puesta en funcionamiento del Hospital del Coronel Oviedo. Entonces, llamado de gobierno paraguayo, ¿verdad? Y habla de criterios de contratación, habla de datos de la licitación, parecido al otro, ¿verdad? Tipo de monedas, etcétera. O sea que hay un recorrido también que acá está establecido, de acuerdo a lo que le indiqué. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo me presento? Cuando yo me presento como oferente, hay una cantidad de documentos mínimos, documentos integrales en la página 3. Fíjense, dice las propuestas, presentación de la propuesta. Hay un lugar donde yo presento la propuesta, habla del idioma, compañía, y documentos que integran la propuesta. Cuando yo entrego una propuesta, que es la oferta, si voy a trabajar con el Estado, me pide una garantía de mantenimiento de oferta, que es un documento tipo un seguro de que la oferta que yo voy a presentar después no voy a cambiar. O sea, yo puedo presentar una oferta, todos mis competidores presentan una oferta de 10 millones, yo presento 5. Y hago solamente eso para que nadie gane. Bueno, eso está castigado y, o sea, yo no puedo ir a decir después me equivoqué, porque presenté una garantía de mantenimiento de oferta y van a ejecutar esa garantía. O sea que van a multarme y van a cobrar. Este es como un seguro, le decía.
Capacidad de contratación dice, en este caso expedido por autoridad, declaración jurada de nómina de obras realizadas, documentación que certifique la ejecución de obras seleccionadas para calificar, se designa un profesional como representante técnico, etcétera, etcétera. Una lista de documentos. Presupuesto de la obra, análisis de precios, plan de trabajo, curva de inversión, etcétera. Yo presento eso en un sobre y es lo que va a ser mi oferta. Luego, eso se evalúa. Eso se evalúa. Vamos a ver en el otro. Dice, presentación de las ofertas. Se indica el nombre, este dirigido a la convocante, llevar la identidad específica, advertencia, etc. En un plazo de entrega, se abren esos sobres. Está fijado el día de la apertura del sobre, en qué manera se va a hacer esa apertura de sobre. Y ahí están los criterios de evaluación. La evaluación de las ofertas, y acá establecen, hay criterios técnicos y económicos que cuenten con la solvencia técnica y económica para responder a los compromisos, ese por uno, y por otro lado se ve la capacidad legal, si cumple con los requisitos legales, se analizan los precios ofertados. Es interesante esta parte. En obras públicas, cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial, entonces va a ser anulado, eso no puedes hacer. ¿Dónde aparece eso? Aparece acá. Fíjense, por ejemplo, este es un llamado, dice contratación directa, construcción sanitario, Colegio General Cáceres. La contratación directa me dice que son 67 millones de guaraníes, que es el precio estimado de referencia. Lo que dice acá, lo que estuvimos, a ver, si me olvido que ustedes otra cosa. Bueno, les decía de este es un llamado de contratación directa que tiene 67 millones de guaraníes. Y este llamado, para este llamado, este precio de referencia me marca lo que dicen en lo que estuvimos viendo de recién. Acá. Me dice que en las obras públicas, cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial, ese que vimos el precio referencial, es superior a 20% y 10 para ofertas que se encuentren por encima del referencial, será declarado inaceptable y la oferta será rechazada. O sea que yo no es que puedo nomás también presentar una oferta súper barata o una oferta muy cara. Si no estoy dentro de la franja, voy a ser eliminado. Y pues hay muchos documentos que presentar, certificado de producto de empleo. Esta parte vamos a ver, que me parece importante. Requisitos que hay para la evaluación. La garantía de mantenimiento, el certificado de cumplimiento social, certificado de producto nacional. Hay para personas físicas, fotocopia, constancias, son documentos que se presentan. Oferente de consorcio tiene otro tipo de documentos. Se ve la capacidad financiera y acá se establece un coeficiente, se llama de liquidez. Dice, mi activo corriente y mi pasivo, o sea, lo que tengo y lo que debo, tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Hay un coeficiente de solvencia que es parecido. Demostrar que yo tengo activos líquidos suficientes. Activos líquidos son generalmente dinero en efectivo, de alguna manera que tengo. Hay unos requisitos de experiencia que me pide. Fíjense los requisitos que pide para este llamado. Durante los últimos 5 años, en los últimos 10, hay que tener un promedio de facturación anual que es igual o superior al 70% de cada llamado que acá se presenta. El promedio de volumen anual de negocios también en los últimos 5 años debe cumplir el requisito y va hablando de eso.
habla que por lo menos tiene que tener un contrato durante los últimos 10 años similares a esa obra donde me presento. Contar con una experiencia de contrato en los periodos 2015, 16, 17, 18, 19, parecidos, etc. Se mide la capacidad en materia de personal, capacidad en materia de equipos, etc. Bueno, estos criterios tienen generalmente un puntaje y luego el puntaje se suma para determinar si yo logro acceder al puntaje mínimo y puedo pasar esa etapa, ¿verdad? Bueno, entonces estuvimos en este concurso de precios y la adjudicación. Eso es lo que vimos de forma un poco resumido. Bueno, este concurso de precios, lo que vimos es un llamado estructurado. Pero puede ser que ese llamado también no sea estructurado, sea un llamado más abierto y no necesariamente hayan tantos llamados. Yo puedo hacer un concurso de precios. O hacemos nosotros los arquitectos, los constructores, cuando yo le llamo a un personal y le pido que me pase un presupuesto y le vuelvo a llamar a otro y le pido que haga un presupuesto, estoy haciendo un concurso de precios. Lo mismo ocurre cuando vamos a hacer cualquier compra. Suelo dar el ejemplo. Desde un celular a una ropa, yo siempre hago un concurso de precios para determinar cuál me conviene más y yo adjudico. Pero en este caso, el concurso en sí, además de presentar el precio, hay una serie de documentos necesarios para que yo pueda cumplir. Una vez que yo hice este proceso del concurso, participé del concurso y fui adjudicado, una vez que ocurra eso, yo paso a la etapa de contrato. Dice, una vez adjudicado se firma el contrato en base generalmente a una proforma que ya se estableció en el llamado. El contrato, de acuerdo al uso que nosotros tenemos, el contrato es un contrato de obra o de servicios. Vamos a ver, esta definición de contrato seguro que todos vivieron. Es manifestado como un acuerdo entre dos o más personas que se obligan a regular sus relaciones para lo que fuese el objetivo de ese contrato. En nuestro caso, el contrato puede ser de servicios profesionales o contrato de obra. Tenemos dos tipos de contratos que utilizamos. Tipos de contratos puede haber muchísimos. Acá estamos concentrándonos entre estos dos tipos de contratos. Bueno, servicio profesional evidentemente va a ser el contrato de proyecto arquitectónico, puede ser un contrato de servicio como dirección de obra, dirección arquitectónica, administración de obra, tasación, etc. Estoy hablando de servicios profesionales. Y después tenemos el contrato de obra, que es el contrato de ejecución de obra. Esos son tipos de contratos y como le dije, los tipos de contratos pues, son miles, pero nosotros acá nos concentramos en dos tipos de contratos. Ahora, ¿cómo clasificamos los tipos de contratos? Y muchísimo otra vez, clasificación, va a ver. Bueno, nosotros clasificamos los tipos de contratos de acuerdo a la forma en que se fija el precio, la forma en que se va a pagar, por ajuste alzado, por unidad de medida, por costas y costes. Son tres. Ajuste alzado, unidad de medida, costas y costes. Ajuste alzado también le llamamos llave en mano. ¿Sí? La unidad de medida que se hace por una medición, unidad de medida y costas y costes que vamos a ver ahora. Son tres tipos de contratos clásicos. Siempre reitero que hay más tipos de contratos
Nosotros nomás nos concentramos en estos tres. ¿Por qué? Porque en esos tres son los que más comunes. Y quiero mostrarle acá, antes de seguir, lo que dice la referencia esa es que le había mostrado de Argentina. Sí. Ahí está. Le llaman sistema de contratación. Y le quiero mostrar porque somos parecidos con algunas diferencias. Las contrataciones de obras públicas se harán la siguiente, por unidad de medida. Unidad de medida la que vimos nosotros, por ajuste alzado, por costa y coste y otros sistemas de exención que se establezcan. Y explica, vamos a volver acá. Pero me llamó la atención algo interesante. El ajuste alzado clasifica en dos: ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado y ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ¿Qué dice la definición? Bueno, ahí viene la diferencia entre esos dos. Vamos a primero. Ajuste alzado. Es aquel que determina un precio global. En el ajuste alzado hay un precio global. Y la referencia es ese precio global. Y por eso llama llave en mano cuando me voy a comprar un auto. El auto ya hay un precio global del auto. Y el precio en el ajuste alzado generalmente no puede variar, generalmente, no significa que no pueda variar, salvo que en el contrato diga que va a variar de acuerdo a ciertos criterios. Y esos criterios, en este caso, marcamos variación de salario mínimo, suba de combustible y dólar, por ejemplo. Eso puede ser. No va a variar a no ser que suba el salario, a no ser que suba el combustible, a no ser que suba el dólar. Y le voy a agregar acá algo más. Salario, suba el combustible, dólar y algo que está muy común ahora. Cemento. O cemento. Cemento, cualquier tipo de cemento. Cemento. Entonces, puedo agregar que si sube el cemento también voy a hacer un reajuste, porque eso incide muy directamente en mi obra. Bueno, después dijimos unidad de medida, la contratación se hace, hay una planilla. En el ajuste alzado también puede haber una planilla. Y ahí va el ejemplo argentino, bien el ejemplo argentino, porque eso se aplica también acá. Fíjense que el ejemplo argentino dice, contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. Las obras se contratarán sobre la base del monto establecido, quedando entendido que las certificaciones parciales son a solo efecto de pago. ¿Qué es lo que quiere decir acá? El presupuesto que se agrega a una planilla, puede tener variaciones ese presupuesto y puede ser que haya lo que se ejecuta en obra sea un poco más o un poco menos. O sea, vuelvo, mi contrato es ajuste alzado, mi contrato es por el total, punto uno. Pero en esta opción yo puedo hacer de que no necesariamente, si mi planilla dice 100 metros cuadrados de piso, puede ser que haga 98 o haga 103, pero eso no importa, eso no me van a descontar, es para que yo cobre. Al no ser presupuesto oficial detallado puede haber variaciones. Dentro del mundo del contrato se tendrá incluido el costo de todos los trabajos, etc. Y la opción 2, contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. En este caso, en modo establecido, queda entendido que las certificaciones acá no pueden variar. Presupuesto oficial detallado. Acá sí, ya no puedo hacer ese cambio. Y si hay un cambio en la obra, yo cobro por lo que apareció en la obra. Se ve en la obra y sobre eso voy a cobrar. Bueno, si la historia es ajuste alzado. Para resumir, en el ajuste alzado no hay variación de precio, a no ser que digan el contrario, que hay una cláusula y por alguna razón bien clara. Salario, combustible, dólar o cemento. Unidad de medida, la unidad de medida está en la planilla y cada vez que yo voy a cobrar se tiene que medir
A ese nosotros le llamamos certificación o certificado de obra. Se certifica lo que yo ejecuté y voy a cobrar de acuerdo a eso. El certificado suele hacerse cada 15 días, cada 22 días, cada mes, de acuerdo al tipo de obra o cada semana. Se mide lo que yo ejecuté, tanto en metro cuadrado, en metro lineal, en volumen, etcétera, y de acuerdo a eso que se mide es lo que yo voy a cobrar. Cobro lo que produje. Esa sería unidad de medida. Y el tercero, costas y costes. Dice que en este caso no se cuenta con precios predeterminados, se posee una idea del monto global de la obra y es un monto estimado. Los honorarios están estipulados en función a un porcentaje sobre el costo de la obra. ¿Por qué eso significa? El costo de la obra, lo que me cuesta, como yo no tengo definido, la obra me puede costar 100 o 500, eso depende del cliente. Sobre lo que me cuesta, yo cobro un honorario. Costa significa honorarios. Y eso determino con el cliente. Le digo, vamos a hacer la obra al costo y yo te cobro 10% sobre eso. O te cobro 20% sobre eso. Eso va definiendo. Generalmente en una obra se puede usar los tres sistemas. Yo puedo usar ajuste alzado para hacer, por ejemplo, la estructura de hormigón armado, porque eso no varía mucho. Puedo hacer unidad de medida para hacer todo lo que es albañilería, que hay que medir. La albañilería es pared, revoque, piso, incluso pintura, todo eso. Techo también. Y la terminación hago costa en coste. ¿Por qué? Porque en la terminación generalmente el cliente elige y puede saltar fácilmente, incluso en el piso. Puede ver un piso que sale de 60.000 y puede irse a un piso de más de 200.000. Los artefactos de baño ni qué decir. ¿Verdad? El artefacto sale 600.000 y puede irse a uno de 2 millones. También los artefactos eléctricos. Entonces, la terminación, hay una tendencia a que sea costas y costes para, para, para que haya menos sorpresa. ¿Cuál es el mejor forma de contrato? Y yo creo que no hay una mejor forma de contrato. Lo que yo voy eso determinando de acuerdo a cómo va el cliente. ¿Verdad? El cliente me determina. Si el cliente no quiere controlar la obra o no tiene tiempo, generalmente prefiere ajuste alzado. Si es una persona que sí tiene tiempo, va a ir incluso a costa y coste o unidad de medida. O si le contrata a alguien que le represente. Pero el contrato tiene partes. Esta parte del contrato, empezamos viendo la clasificación del contrato según el tipo de precio. Habíamos visto tipo de contrato y acabamos en partes del contrato. Las partes del contrato son, primero, quienes firman el contrato, se llaman las partes, propietario y profesional. El tipo de contrato en nuestro caso se va a hacer de obra o servicio profesional. La forma de pago, cómo se va a pagar. Acá en esta forma de pago va a definir si es por ajuste alzado, si es por costa y coste o si es por unidad de medida en este ítem. Tiempo del contrato, ubicación del trabajo, derechos y obligaciones. Todos tenemos derechos y obligaciones cuando firmamos un contrato. Cualquier tipo de contrato, bueno. Y ahí se determina qué está a mi cargo y qué está a cargo del propietario. Siempre hay también unas razones por las que el contrato puede ser extinguido, terminado. Ahí estamos acá. Tipo, ok. Causales de extinción porque el contrato termina y los anexos. Generalmente los anexos, fíjense, en los anexos se ubican los planos, el presupuesto, el cronograma y las especificaciones técnicas. Vamos a ver rápidamente los tipos de contrato. A ver. No, esto. Fíjense, modelo de contratos. Este era el pliego de bases. Domiciliada entre fulano de tal con cédula tal, domiciliado en tal parte que se llama contratante, y entre el profesional fulano de tal que se llama proveedor. Bueno, y ese es el modelo. Está el objeto del contrato, documentos que integra el contrato, en este caso, fíjense, es el contrato, el pliego, los datos, etcétera. Y hay documentos adicionales.
Entonces, si hay una entidad de crédito que esté facilitando el dinero, cómo se va a contratar, importe a pagar, vigencia del contrato, plazo, etcétera, ¿vale? Fíjense que este contrato, un contrato de obras, este, es un contrato de obra. Esto está acá abajo. El modelo de contrato es un contrato de obra. Vamos a ver otro modelo de contrato. Fíjense, este es un contrato de consultoría de servicios prestados. Este era de la Comisión Nacional de Valores, o sea que algo está en el portal, por eso puedo mostrar. Entre el presidente de esa institución, más contratado, y también tiene objeto de contrato. Tiene que realizar el servicio de consultoría para el proyecto de diseño de obras según una adjudicación realizada en la contratación directa y de número cuánto. Fíjense que esto es lo que yo le llamaba, la semana pasada hablamos. Al proyecto arquitectónico le llaman consultoría, ¿por qué? Porque está dentro de ese ítem de consultoría del llamado de contrataciones públicas. Documento del contrato, el texto de presentación del contrato, formulario, informe, carta de invitación, etcétera. Alcance del contrato. El trabajo consiste en la elaboración de proyecto arquitectónico acorde a las necesidades para la Comisión de Valores. Una vez que se acepte el anteproyecto por parte del responsable, se iniciará el desarrollo integral del mismo. Los trámites de aprobación del anteproyecto será a cuenta del propietario en este caso. El desarrollo integral del proyecto arquitectónico de documentación para la Comisión puede llevar a llamar a concurso y posterior adjudicación. Se habla de relevamiento in situ. Se vuelve a citar acá que hay que aprobar la municipalidad de Asunción, hay que hacer un estudio de suelo, cómputo métrico y planilla, especificaciones técnicas, tramitar en la municipalidad la aprobación de esas obras nuevas. El anteproyecto habla de ajustes, necesidades, etcétera. Bueno, habla de plazo y las obligaciones de las partes. Proveer los servicios, por ejemplo, una obligación de servicios se entiende agua, luz del propietario. Se notifica el inicio de obra. Acá habla del monto del contrato. Ah, es interesante. Hay un reajuste de precios acá, dice. Los precios ofertados están sujetos a reajuste siempre y cuando la variación del IPC, índice de precio consumidor, publicado por el Banco Central de Paraguay, ha sufrido una variación mayor al 15%. Entonces, acá hay una fórmula donde dice precio reajustado, precio quitado, y o sea, cuando supera el 15%, la inflación sería, yo puedo reajustar mis precios. Una vigencia, anticipo si voy a recibir anticipo de dinero. Esta es por la razón por la que termina el contrato, responsabilidades, cómo se informa con respecto al propietario referente y la firma. Bueno, esto es casi lo mismo. Contrato de consultoría para desarrollo de proyecto ejecutivo de un edificio. Tiene la misma cosa las partes. Le llama el consultor al que va a hacer el desarrollo. La cartera de documentos otra vez que se pide para presentarse. Habla siempre de responsabilidad profesional, algún tipo de seguro. Bueno, y va escribiendo otra vez todas las cláusulas, que creo que ahora no nos conviene profundizar. Bueno, se resume.
Bueno, entonces vimos contratación, quiénes son los oferentes, las propuestas, las clases de licitación, ya vimos la vez anterior, la evaluación y la adjudicación. Entonces, este recorrido, nosotros tenemos un contrato entre las partes. Ese contrato es fundamental porque a través del contrato yo determino cuál es mi responsabilidad y cuáles son mis derechos. Acá hay algo que veo que en este esquema documentos anexos, al final está en este esquema los documentos anexos, que son muy importantes. ¿Cuáles son los documentos anexos? Al final los documentos anexos es el proyecto ejecutivo. En un contrato de obra se agrega el proyecto ejecutivo como un anexo y ese proyecto ejecutivo es el que eh, determina pues, qué es lo que voy a hacer exactamente. Y el proyecto ejecutivo es la representación gráfica, la planilla de presupuesto y cómputo, por supuesto, el cronograma de obra y especificaciones técnicas. Estos son documentos que tendría que entregar al propietario para, para que sea lo más claro posible el trabajo que voy a realizar. Quisiera saber si hasta acá no hablé mucho de contrato porque yo sé que ustedes dan el ejercicio, no sé si ya dieron este año, eh, pero me indican por favor, ya hay fecha de examen, me dice Ángel. Sí, la idea es, si acá no hay alguna consulta con el tema de contratos, vamos a hablar de eso un rato. Profe, permiso. Sí, El contrato ya dimos el semestre pasado. sí, pero ¿en qué asignatura? En construcciones 5. Ah, ok, ok. Hacía grandes rasgos eso, pero ya dimos. Ya dieron también conocen 5. Sí. Y están dando también en ejercicio, todavía no están dando en ejercicio profesional. No sé, profe. O, En ejercicio no sé. todavía no tenés materia de ejercicio, ¿verdad? No, no, no. Bueno, van a dar un ejercicio bien profundo. Bueno, de cualquier manera, la idea del contrato es un repaso que yo creo que no está de más en todos los casos reiterarlos. ¿Por qué? Porque definitivamente es parte de nuestro, de, de, es parte fundamental de nuestro trabajo, ¿verdad? Que tengamos un contrato bien realizado. Estoy acá, voy a bajar un poco nuestro calendario para que hablemos del tema del examen. O sea que están muchos en contratos. Acá dice, estamos en septiembre, octubre, noviembre. Hasta el sábado 14 tenemos para el fin del primer periodo de exámenes parciales. Entonces, vamos a hacer nosotros nuestro examen parcial, les sugiero el 13, viernes 13, lindo día. Viernes 13. Ok, si les parece, fijamos viernes 13 para nuestro examen parcial. ¿Qué implica eso? Implica que vamos a tener, hoy es estamos 30, tenemos el 6, vamos a tener una clase más y después tenemos el 13, tenemos el examen. Bueno, entonces voy a avanzar un poco más. La siguiente clase vamos a hablar de impuestos. Hasta ahí va a ser, hasta impuestos va a ser nuestro examen.
Reitero, va a ser viernes 13, en dos viernes más. Esto es algo que vamos a repasar en la siguiente clase, pero vamos a ver ahora un rato. Esos son tipos de empresas que hay en Paraguay. Empresa unipersonal y sociedades. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Y vamos a ver cómo se organiza una empresa constructora. Esto vamos a hablar un rato, porque después de esto vamos a entrar ya en obra. Pero antes de entrar, vamos a hablar un rato de esto y después vamos a hacer un repaso anterior para hasta dónde llegamos. Sí. Cuando me pregunta el PDF, tengo entendido que la plataforma ya está habilitado, incluso de ahora voy a mirar mientras hablamos. Pues ya está, voy a habilitar, en la plataforma está todo, voy a levantar los 2 videos que están faltando y en la plataforma voy a ver hasta qué módulo, creo que es hasta el módulo, hasta qué unidad está ahí. Bueno, perfecto. Bueno, estábamos acá, estábamos en empresa constructora. Digo, vamos a hablar un poco de empresa constructora, de otro detalle más, y en la siguiente clase vamos a hablar de esto, de impuestos, los impuestos que nos afectan. Y hasta ahí va a ser. Y después el segundo parcial vamos a hablar de obra, y vamos a hablar de organización de obra, costos, etc. Ok. Bueno, volvamos a esto. Les decía, empresa constructora. ¿Cómo se organiza una empresa constructora? En realidad, todas las empresas tienen una manera de organizarse similares. En todas maneras, el sistema piramidal de organización de empresas funciona así y en nuestro caso más todavía. Y en las obras más todavía. Tiene que haber un jefe principal y a partir de ahí vienen todas las orientaciones, porque somos nosotros como propietarios de la empresa, los profesionales, los que hacemos los contratos y lo que determinamos también las responsabilidades. Generalmente las empresas tienen 3 partes. La parte gerencial, o sea, la parte que dirige el director, puede ser en vez de gerente, director general. La parte administrativa y la parte técnica o de ejecución. Generalmente tiene estas 3 patas cualquier empresa. En este caso, además de que está en la parte del director, generalmente puede tener varias asesorías. En este caso, acá está marcado la asesoría legal, puede tener una asesoría legal o jurídica, puede ser una asesoría impositiva, puede tener una asesoría financiera, etc. Y luego, en la parte de administración propiamente dicho, está un departamento de contabilidad, un departamento personal, dice logística, pero acá también podemos tener un departamento de tesorería, que es la que se encarga de pagar. Entonces, tengo esto y la contabilidad y la tesorería, que es la que paga. Eso es el lado administrativo. Y en la parte técnica, en el área técnica, ahí se divide generalmente en 2. Hay un departamento de proyectos y uno de obras. Pueden estar juntos. No implica esto que esté separado. Implica que estamos para analizar nomás, estableciendo diferencias. Y del departamento de obra depende de las obras. Todo esto, digamos, está en un edificio, o puede estar, que es el gabinete o la oficina. Y después afuera están las obras. Obra 1, 2, 3, 4. Esa es la parte externa del edificio. Esa parte externa de las obras, otra vez, dentro de la obra tiene una organización. Generalmente se establece un director de obra, o sea, un residente. Y después ese maneja todos los rubros de albañilería, de hormigón, de electricidad, de plomería, y cada rubro tiene sus personales correspondientes, ¿verdad? Entonces, básicamente es un esquema de la
de la obra. Nosotros tenemos la particularidad, como empresa constructora, de tener un PC, un puesto de comando central, y de tener obras que vienen a ser como esos circos. Una obra inicia su trabajo y cuando termina, o sea, cuando inicia se monta, trabajamos en un terreno no baldío, se monta, al terminar desmontamos y nos vamos a la siguiente obra. O al final en paralelo tenemos varias obras. Ese es el esquema de nuestro como empresa constructora. Esto que vemos acá, por ejemplo, la albañilería, esto puede ser larguísimo porque el albañil otra vez tiene su contratista tiene otra vez el maestro encargado, tiene el oficial, el ayudante y las especialidades de cada uno. Yo estoy acá arriba como gerente o director y para llegar a este nivel que está muy abajo, acá puede haber 10 niveles, 10 personas que estén hasta llegar a este punto. Pero ¿qué es lo que es importante? El que hace la obra es este es el que hace la obra. Entonces, es muy importante entender que yo no soy el que abro la obra ni esta parte que está en el medio, es este. Estos son los que ejecutan la obra. Tengo que tener una comunicación muy buena en todo este esquema para que los que son encargados de ejecutar las obras las cumplan como corresponde. Lo tuvimos la pasada, tipo de licitaciones, y estamos en este punto de preconstrucción. Bueno, voy a volver a nuestra referencia argentina. Habíamos hablado de quienes pueden ofertar, se presentan las propuestas, se licita las propuestas y se evalúa y se adjudica, ¿verdad? Se adjudica acá. Vimos el contrato, vimos el ejemplo de contrato, por eso habíamos hablado de eso, para llegar a esta parte que es la ejecución de la obra en sí. Pero acá algo que puede ocurrir es algo que acá indica que yo puedo asociarme a más de una empresa, o empresa asociada o consorciada sería, para presentarme a un llamado. Generalmente eso se hace porque yo solo no tengo la experiencia suficiente o no tengo la capacidad financiera o económica, entonces necesito unirme a otra empresa para poder cumplir lo que pide en ese caso el llamado. Entonces me parece este tema del consorcio que habrán visto varias veces. Fíjense, acá habla de diseño ejecutivo de este llamado. Este llamado, ¿y por qué me quedé acá? Este llamado es otro llamado que disfraza eso que habíamos hablado, de que el Estado no está obligado a hacer llamado para construcción, para proyecto arquitectónico. Fíjense lo que dice el título de este llamado. Licitación pública para el diseño, construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento del hospital. Todo ese proceso nuestro que empieza, lo único que le faltó que diga acá estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad, diseño de proyecto, construcción y equipamiento, digamos, es lo mismo, y mantenimiento. Desde el inicio prácticamente hasta el final el llamado este incluye. Parece interesante
Pero yo estoy insistiendo que no es correcto que la parte de diseño que le llaman acá, que es el proyecto arquitectónico, no esté separado del proceso. Y fíjense acá, con este criterio de evaluación, aquí está diseño. Primero se califica en este caso el diseño y después, si el diseño está bien y pasa lo solicitado, ahí recién nos vamos a la parte de costo. Dice, este llamado pide que es para un hospital de alta complejidad, 180 camas, da la ubicación, aspecto arquitectónico le llama a tener en cuenta. Hay un programa médico, que es la referencia, y son estos criterios a ser entregados. Entregables del diseño ejecutivo. Este vamos a leer un poquito. Una vez firmado el contrato y emitido la orden de inicio del contrato, el contratante en un plazo no mayor a 10 días notificará la fecha de reunión para empezar el relacionamiento. A ejecutar dice. Fíjense lo que pide que sea entregable para ese llamado. Dice, el producto 1 deberá contener como mínimo memoria de ingeniería de diseño y pide proyecto arquitectónico, que es planta arquitectónica, plano de vialidad, perspectiva, fachada, planta molada, planilla, estudio geotécnico, diseño de fundaciones, diseño estructural y plano y combustible de movimiento. O sea, estos son los entregables, estos son los que yo tengo que entregar sí o sí cuando estoy participando en ese llamado, donde también previó la parte de arquitectura. Interesante, mira, 35 días calendarios tiene antes de empezar la orden de inicio. No, me estoy equivocando. Acá este estaba buscando y ya encontré como dato. En primera instancia, con la debe presentar dentro de los 25 días calendario de inicio un primer informe del diseño ejecutivo. O sea, te piden que diseñes un hospital de 180 camas. 180 camas no es poca cosa para Paraguay. Generalmente acá con 30 camas ya tenemos problemas. Le voy a dar un ejemplo. El Hotel Bourgogne, que creo que es el hotel que tiene más camas en Paraguay, no pasa de 200 camas. Está por ahí nomás. Acá está pidiendo un hospital del tamaño del Hotel Bourgogne. Eso es para darle una referencia de las camas nomás. Con todas las características y pide que en un mes ya entreguemos parte del diseño ejecutivo. O sea que reitero que no me parece correcto, porque como esta empresa fue adjudicada para ese trabajo, está presionada la empresa de terminar en poquísimo tiempo el proyecto ejecutivo. Y este proyecto es un proyecto de 3 meses como mínimo. O sea, no puedo ya hacer en 35 días tener yo un proyecto rápidamente. Habla de proyecto ejecutivo de instalaciones, este llamado. Una vez aprobado, también tiene el proyecto ejecutivo de instalaciones de todas las instalaciones, ¿no? Que son hidráulicas, hidrosanitarias, gases, eléctricas, señales débiles, aire acondicionado, también señalética, proyecto PCI, o sea, prevención contra incendio, etc. O sea, todo esto tengo que entregar la primera corrección a los 35 días. Proyecto ejecutivo complementario. Sí, o sea, es una segunda entrega del proyecto ejecutivo, ¿no? Ahí habla de plantas de tratamiento de efluentes, tratamiento de residuos hospitalarios, planta generadora de oxígeno. Bueno, ¿qué es lo que quería repasar? Quería repasar ahora. Quería que veamos si esa etapa intermedia que incluye contrato, que es lo que ustedes ya vieron y me parece bien repasar el tema de contrato.
Es un proceso y ese proceso lleva un tiempo. Ese proceso lleva un tiempo y, y son varias cosas. Fíjense que acá en el trabajo se presentará el diagrama de Gantt en Microsoft Project, pide acá, en la parte de cronograma. Nosotros vamos a estudiar el diagrama de Gantt, no en Microsoft Project, vamos a estudiar el diagrama de Gantt normal, ¿verdad? Que es la que ustedes hacen. Diagrama de Gantt que muestra el programa del trabajo hospitalario, gráfico de curvas y coeficiente de incidencias. Eso pide. Habla de modificaciones, actualización del programa, etcétera. Bueno, entonces la idea hoy es entender qué ocurre antes de la obra, después del proyecto arquitectónico ejecutivo y que esa etapa que muchas veces no prevemos es demasiado importante. Reitero, ese llamado que vimos, todo ese tiempo de obra la juntó totalmente y de preconstrucción en sí no existe porque la empresa gana, todavía no tiene el proyecto, tienen que hacer a toda velocidad el proyecto o después entrar en la etapa de construcción. Generalmente la oferta presenta un anteproyecto que hay que desarrollarla, generalmente la oferta, pero puedo retirar, en mi opinión eso no debería haber sido así. A ver, ¿alguna consulta? Ninguna. Bueno, reitero lo que vamos a hacer. No, reitero lo que vamos a hacer. La próxima vez vamos a hablar, a menos directamente acá, de impuestos. Vamos a ver que en Paraguay hay tres tipos de impuestos, algo que cambió ahora, pero en fin, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de la ley de impuestos y después vamos a entrar en obra. Pero no vamos a tratar de la próxima vez en obra, vamos a quedar más en impuestos y la obra va a ser la segunda parte de lo que es nuestro desarrollo. O sea que volviendo acá arriba, la construcción en sí tiene la etapa de preconstrucción y construcción. Nosotros ahora estuvimos hablando de esto y la próxima vez vamos a hablar de esto, pero en la parte de impuestos y vamos a ir en obra. Puede ser también que antes de ir a una obra, yo creo que hagamos esto, que son herramientas de planificación y acatar, el cronograma de Gantt, de PER o CPM. Esto vamos a ver la siguiente, después de pasar impuestos y después de pasar obra. O puede ser antes de obra. Eso. Vamos a ver cómo estamos avanzando. Bueno, ¿algún otro comentario? Nada. Bueno, si no es nada, por acá vamos a quedarnos hoy. Estamos una hora de encontrarnos. Y vamos a ver la próxima clase de impuestos. Después de impuestos vamos a ver obras y tenemos tiempo, el segundo parcial, antes de cerrar. Segundo parcial tenemos hasta el día 19 de diciembre. Bueno, entonces vamos a hacer el 18 por ahí vamos a hacer, o una semana antes, y después ya está la parte final. Noche vieja, noche nueva. Bueno, nueva. Reitero, ¿algún comentario? Si no hay nada, dejamos acá hoy, si les parece. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Ok, dale. Si no están Profe, ahí, está bien. dale, gracias. Hablamos la siguiente Gracias, semana. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Adiós. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes.